Excelente noche, su señoría, maestro Jorge Valente Santos Flores y compañeros que nos escuchan. Mi nombre es Norberto González Rivera. Considerando que el tema de este debate es la detención de mujeres cisgénero por parte de oficiales varones u hombres en un contexto de presunta flagrancia, mi postura es a favor de que las actuaciones de revisión y detención de mujeres deban ser realizadas preferentemente por personal femenino para proteger la dignidad humana, la privacidad y los derechos fundamentales. Muy buenas noches a todos, maestro Jorge Valente Santos Flores y compañeros. Mi nombre es Arturo Cuauhtémoc Fuentes Menéndez. Respecto al tema de debate que nos ocupa, mi postura es en contra de que las actuaciones de revisión y detención de mujeres deban realizarse preferentemente por personal femenino, ya que la legalidad de una detención debe depender principalmente del cumplimiento de la ley y del respeto al debido proceso. Bueno, en este sentido, mi primer argumento se fundamenta en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme al principio pro persona. Cuando exista la posibilidad de brindar una protección reforzada a la dignidad de las mujeres durante una detención, las autoridades deben procurar hacerlo. Pues en respuesta a su argumento, abogado, considero que la protección de los derechos humanos debe analizarse conjuntamente con el principio de legalidad. El artículo 14 constitucional establece que las autoridades solo pueden actuar conforme a las atribuciones que la ley les confiere. Por eso, cuando existe una situación de flagrancia, la prioridad jurídica consiste en asegurar el cumplimiento de la ley sin retrasos que puedan comprometer la actuación de la autoridad. En ese orden de ideas, mi primer argumento se fundamenta en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual permite la detención cuando existe flagrancia en la comisión de un delito. En el caso planteado, las mujeres fueron sorprendidas presuntamente intentando sustraer mercancía, por lo que la autoridad tenía la obligación legal de intervenir de inmediato. Coincido en que la flagrancia justifica la intervención inmediata de la autoridad. Sin embargo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los criterios de perspectiva de género reconocen la necesidad de adoptar medidas diferenciadas cuando ello contribuye a proteger de mejor manera la dignidad y la integridad de las mujeres involucradas. Por lo cual, mi segundo argumento se fundamenta en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la integridad física, psicológica y moral de toda persona. Una revisión corporal realizada por personal femenino puede disminuir situaciones de vulnerabilidad o incomodidad. Pues no comparto la idea de que la protección de la integridad personal dependa del sexo del servidor público. El protocolo sobre legalidad de detenciones exige legalidad, necesidad y proporcionalidad en toda actuación policial, principios que resultan aplicables independientemente del sexo del oficial interviniente. Por eso mi segundo argumento se basa en el protocolo sobre legalidad de detenciones en el sistema de justicia penal emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho protocolo establece que toda actuación policial debe analizarse conforme a criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a derechos humanos. Si bien el protocolo sobre legalidad de detenciones exige legalidad, necesidad y proporcionalidad, considero que esa misma actuación puede incorporar medidas adicionales de protección. El artículo primero constitucional obliga a todas las autoridades a favorecer la protección más amplia de los derechos humanos, cuando existan alternativas de actuación. Por lo cual, mi tercer argumento se fundamenta en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales protegen la honra, la dignidad y la vida privada frente a injerencias arbitrarias. Las revisiones realizadas por personal femenino ofrecen una protección adicional a esos derechos. Pues discrepo de este punto de vista, porque los artículos 11 de la Convención Americana y el 17 del Pacto Internacional protegen la privacidad y la dignidad de las personas, pero no condicionan su respeto al sexo del oficial actuante. Lo determinante es que la actuación se realice conforme a los procedimientos legalmente establecidos. En este orden de ideas, pues mi tercer argumento se fundamenta en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales regulan la libertad personal y las condiciones bajo las cuales puede realizarse una detención. Ninguno de esos instrumentos establece que la legalidad de la detención dependa del sexo del oficial actuante. Aunque los tratados internacionales no exigen expresamente la participación de personal femenino, esa circunstancia no impide adoptar medidas reforzadas de protección.
El principio pro persona, reconocido por el artículo 1 constitucional, permite favorecer la alternativa que otorga una mayor protección a los derechos humanos. Por lo cual, mi cuarto argumento se basa en el protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho protocolo reconoce que las mujeres pueden encontrarse en contextos específicos de vulnerabilidad y que las autoridades deben evitar prácticas potencialmente discriminatorias o revictimizantes. Pues no considero que esa interpretación del protocolo para juzgar con perspectiva de género sea concluyente. Dicho instrumento busca evitar vulneraciones de derechos, pero tampoco establece una prohibición absoluta para que oficiales hombres intervengan cuando las circunstancias operativas así lo requieran. Mi cuarto argumento consiste en que la principal garantía contra abusos es la capacitación profesional, la supervisión institucional, los protocolos de actuación y los mecanismos de rendición de cuentas, no el sexo de la persona que realiza la intervención. Este criterio es congruente con el protocolo sobre legalidad de detenciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enfatiza la correcta actuación policial y el respeto a los derechos humanos. Bueno, en este sentido, el problema con ese razonamiento es que la capacitación institucional por sí sola no elimina todas las situaciones de vulnerabilidad. La propia perspectiva de género promovida por la Suprema Corte de Justicia recomienda adoptar medidas complementarias de protección cuando las circunstancias así lo justifiquen. En mi quinto argumento, que se fundamenta en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a las garantías judiciales, considero que la intervención preferente de personal femenino en revisiones corporales fortalece la convivencia en la legalidad del procedimiento y contribuye a una mayor protección de los derechos de las personas involucradas. Pues no considero que la confianza en la legalidad del procedimiento dependa principalmente de quién realiza la actuación. Los mecanismos institucionales de supervisión, documentación y control previstos por los protocolos policiales permiten verificar la legalidad de las actuaciones independientemente del sexo del servidor público. Por eso, mi quinto argumento consiste en que las autoridades tienen el deber de actuar de manera inmediata y eficaz cuando existe una situación de flagrancia. El propio artículo 16 constitucional exige una respuesta oportuna de la autoridad ante la probable comisión de un delito. Exigir la presencia obligatoria de personal femenino pues podría retrasar actuaciones urgentes y afectar el cumplimiento de la función de seguridad pública. Si bien la eficacia policial es importante, no debe analizarse de manera aislada. Los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en este caso, derivados de la perspectiva de género, permiten que, una vez controlada la situación inmediata de flagrancia, se adopten medidas adicionales orientadas a proteger la dignidad y privacidad de las personas detenidas. Por lo cual, puedo concluir en este momento que, considerando la protección de los derechos humanos, no solo se exige que las autoridades actúen conforme a la ley, sino que también adopten medidas más favorables para salvaguardar la dignidad humana. A lo largo de este debate hemos visto que el artículo 1 constitucional, los artículos 5, 8 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el protocolo para juzgar con perspectiva de género respaldan la necesidad de brindar una protección reforzada cuando sea posible. Por ello sostengo que las revisiones y actuaciones más sensibles relacionadas con mujeres deben realizarse preferentemente por personal femenino, siempre que las circunstancias operativas lo permitan. A manera de conclusión, considero que la legalidad de una detención debe analizarse principalmente a partir del cumplimiento de la Constitución, los tratados internacionales y los protocolos aplicables. Durante este debate hemos observado que el artículo 16 constitucional, los artículos 7 y 9 de los instrumentos internacionales citados y el protocolo sobre legalidad de detenciones exigen que la actuación de la autoridad sea legal, necesaria, proporcional y respetuosa de los derechos humanos. Por esto mismo, sostengo que la validez de una detención no depende del sexo del oficial actuante, sino de que exista respeto al debido proceso, a la dignidad de las personas y a las garantías jurídicas que protegen a toda persona frente al poder del Estado. Gracias por su... Gracias. Se da por concluido este debate.